Bueno, hermanos, muy buenas noches. Gracia y paz del Señor para cada uno de ustedes. Bendigo al Señor por esta linda oportunidad de escucharlos, verlos a través de la pantalla, de alguna manera tocarnos, aunque de un modo más espiritual que físico, pero eso no lo hace menos real. Gracias al Señor. En esta noche quisiera compartir con ustedes una palabra que está en la epístola de Santiago, así que si me pueden acompañar en el capítulo 5. Esta es una carta escrita por Santiago, llamado también Jacobo, en inglés James, y también algunos en español lo llaman Jaime. Y es supuestamente esta carta escrita por el Santiago que fue hermano del Señor. Es una carta que tiene apenas 5 capítulos y vamos a considerar la conclusión de esta carta, o sea, desde el capítulo 5, desde los versículos 7 hasta el final. Son 14 versículos y vamos a hacer en esta noche un ejercicio muy sencillo. Vamos a, en el nombre del Señor, a ir leyendo, porque vamos a dejar que la palabra nos ministre, la palabra nos conforte, nos consuele, nos aliente, y vamos a ir resaltando solo algunas ideas de lo que vayamos leyendo juntos. Repito, Santiago capítulo 5, desde el versículo 7 hasta el final de la epístola, hasta el versículo 20. En estos días, uno de los temas recurrentes que se han estado compartiendo es acerca de la venida del Señor. Y este párrafo insiste también en ese tema, en la venida del Señor, pero desde un aspecto práctico. Es decir, ¿cómo es que podemos nosotros esperar la venida del Señor? ¿Cuál debiera ser nuestra conducta mientras esperamos que el Señor regrese? Por eso digo que tiene algunas instrucciones de tipo práctico, que me parece que son necesarias recordarlas en esta noche para nosotros, porque estamos en un anhelo de que el Señor regrese, estamos esperando, aguardando la venida del Señor, y por lo tanto sería bueno saber cuál es la mejor manera o cuál es la recomendación que nos hace la palabra del Señor respecto de cuál es la conducta correcta mientras esperamos que el Señor regrese. Hay dos ideas entonces en este párrafo con el que Santiago concluye su carta y que podríamos ponerlas como título de este compartir. Hay dos maneras que nos va a sugerir el hermano del Señor, nuestro hermano Santiago, respecto de cómo esperar el regreso de Cristo. Y una es siendo pacientes y la segunda por medio de la oración. Paciencia y oración. Son los dos elementos que vamos a ver resaltados en este párrafo y que es la manera como el Espíritu Santo que inspiró al hermano Santiago a escribir estas palabras nos aconseja respecto de lo que debemos hacer mientras esperamos que el Señor regrese. En los versículos 7 al 12 se enfatiza la paciencia. La palabra paciencia en la Reina Valera aparece 5 veces en este párrafo, del 7 al 12, y del 13 al 20 se resalta 7 veces la palabra orar o la palabra oración. Así que son las dos cosas que nos recomienda el hermano Santiago de una manera práctica de cómo tenemos que aguardar la venida del Señor. Entonces comienzo la lectura en el nombre del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 7 dice, por tanto, ese por tanto quiere decir que él va a empezar a concluir la carta. Sería, parafraseando, sería como decir, en resumen, o tomando en cuenta todo lo que he dicho hasta aquí, en consecuencia de todo lo que he tratado,
en los primeros 4 capítulos. Por tanto, esta es su primera conclusión. Hermanos, y esto es lo que el Señor nos dice a todos nosotros en esta noche, especialmente a la iglesia en Pudahuel, hermanos de Pudahuel, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Esa es la primera recomendación. Y que el Espíritu Santo haga resonar esta palabra en nuestros corazones, en nuestro espíritu y en nuestra mente. Tenemos que tener paciencia hasta que el Señor regrese. Sabemos que la carrera cristiana no es una carrera de velocidad, no es una carrera de 100 metros, es una maratón, es una carrera de largo aliento. Y Hebreos capítulo 12, que es una carta también universal como la de Santiago, dice que la carrera que tenemos por delante la tenemos que correr con paciencia. Reitera este mismo concepto. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante porque es hasta que el Señor regrese. No es paciencia hasta que nos podamos volver a reunir presencialmente, sino es paciencia hasta que nos podamos volver a reunir con Cristo presencialmente, ¿no? Porque le veremos al Señor un día cara a cara. Entonces eso es lo primero. Paciencia hasta que el Señor regrese. Y entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos tener paciencia hasta la venida del Señor? Porque hasta que el Señor no regrese, hermanos, donde nosotros sabemos que se va a completar nuestra salvación, especialmente en lo concerniente a la redención de nuestro cuerpo, porque aun cuando tenemos hoy día vida eterna, habitamos todavía en un cuerpo de muerte, en un cuerpo mortal. Y por lo tanto, hasta que el Señor no regrese, no se va a producir la redención de nuestro cuerpo, y por lo tanto, hasta que ese día no acontezca, la venida del Señor, nosotros estamos afectos al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Es un hecho. Y por lo tanto tenemos que estar conscientes. Y por eso me bendicen mucho las palabras en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, cuando nosotros ya estemos gozando del cielo nuevo y de la tierra nueva. Recuerde que Pedro dice en otra carta universal paralela a Santiago, dice, nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros esperamos, según sus promesas, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y cuando Apocalipsis 21:4 dice que esos cielos nuevos y esa tierra nueva se manifiestan, dice, enjugará en ese día entonces, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y está hablando de nosotros, está hablando de los redimidos, está hablando del pueblo del Señor. Y el hecho que diga que Dios mismo va a enjugar toda lágrima, va a secar toda lágrima de nuestros ojos, quiere decir que en este periodo en que esperamos la venida del Señor, estamos afectos a las lágrimas. Estamos vulnerables al llanto. Y dice entonces, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que, ¿por qué tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor? Porque hasta que ese día no llegue, hasta que ese bendito día no acontezca, la vida cristiana no está libre de las lágrimas, no está libre del llanto, no está libre del dolor, de manera tal que el regreso del Señor se convierte en nuestra bendita esperanza, en nuestra gloriosa esperanza. Esta vida de padecimientos, esta vida de sufrimiento, donde a veces experimentamos el mal, experimentamos el dolor, experimentamos la muerte, experimentamos el sufrimiento,
no es eterno. Un día terminará eso, cuando el Señor regrese. Así que en esta noche el Espíritu Santo nos invita a poner los ojos en el Señor Jesucristo y en su venida. Debemos amar la venida del Señor. Allí está puesta nuestra esperanza, donde estos dolores, estos padecimientos, estas lágrimas que muchas veces tenemos que derramar, cesarán. Pero tenemos que tener paciencia, esa es la recomendación de Santiago, tengan paciencia. La palabra paciencia en el griego debiera traducirse al español con otro término que lo usamos en español, longanimidad. Longanimidad. Y la palabra longanimidad quiere decir tener un ánimo largo. Porque como ya dijimos, esta no es una carrera de un día o de un año o de algunos años, es hasta que el Señor regrese. Así que debemos tener un ánimo largo hasta que regrese el Señor. Así que en el nombre del Señor Jesús, hermano, cobremos ánimo, cobremos fortaleza, animémonos unos a otros porque hay que tener paciencia hasta que el Señor regrese. Ni siquiera hay que tener paciencia hasta que pase la pandemia, sino que hasta que regrese el Señor. Es una carrera que tenemos que correr con paciencia. Y entonces Santiago nos coloca una ilustración ahí en el versículo 7 y dice, miren como el labrador. Fíjense en el agricultor. ¿Qué tiene que hacer el agricultor? El agricultor espera el precioso fruto de la tierra, pero para que obtenga el precioso fruto de la tierra, tiene que aguardar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es interesante porque la lluvia temprana hacía germinar la semilla y la lluvia tardía hacía madurar la semilla. Y él sabía que el proceso para cosechar el precioso fruto de la tierra, eso que él había sembrado, él sabía que tenía que esperar el proceso, y el proceso requería de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Porque si no venía la lluvia temprana, no germinaba la semilla, y si no venía la lluvia tardía, no maduraba la semilla, y por lo tanto no era tiempo de cosecharla. Pero el labrador tiene que aguardar con paciencia que el proceso se cumpla, que el proceso se termine. Entonces dice en el versículo 8, tened también vosotros paciencia, así como el agricultor, así como el labrador. Quiere decir que la venida del Señor no se tarda, no debemos tenerla por tardanza, sino que Dios está esperando que se complete el proceso de la semilla que fue plantada en nosotros. Esa semilla que fue plantada en nosotros, la palabra del Señor, el Evangelio, no solo tiene que germinar con la lluvia temprana, sino que tiene que madurar con la lluvia tardía, y para que se produzca el fruto que el Señor espera cosechar cuando Él regrese, se requiere entonces aguardar con paciencia. Qué lindo saber que no estamos en las manos del azar, no estamos en las manos de un destino ciego, de una suerte. Estamos en manos de un Dios que nos ama profundamente y que sabe lo que está haciendo con su pueblo y con sus hijos. Así que tengan también, dice, después de haber puesto la ilustración del agricultor, tengan también ustedes paciencia y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Otra versión dice, en vez de decir afirmen su corazón, dice anímense. Animémonos con esta verdad gloriosa. La venida del Señor se acerca. Queridos hermanos de Pudahuel, la venida del Señor se acerca, así que animémonos. Fortalezcámonos unos a otros. Exhortémonos unos a otros. A guardar con paciencia. A tener esperanza. A esperar confiados. Porque el Señor ha prometido regresar y regresará. En el versículo 9, entonces,
Dice algo, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué tiene que ver el versículo 9 con lo que venía diciendo? Tiene que ver en este sentido. ¿Por qué introduce aquí una recomendación? No se quejen unos contra otros. Porque como hay que tener paciencia hasta la venida del Señor, y la venida del Señor, ustedes saben, ha tomado ya en la historia de la iglesia cerca de 2000 años, es un tiempo largo. Es un tiempo largo donde la iglesia ha requerido tener paciencia y tener paciencia en medio del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de la enfermedad. Qué interesante entonces que diga, pero cuídense de esto, cuídense de estarse quejando unos con otros, porque es a medida que pasa el tiempo y la vida de la iglesia se desarrolla, va a pasar vamos a tener esta tendencia a la queja entre nosotros. Porque en este periodo, mientras aguardamos el regreso del Señor, nos vamos conociendo y nosotros no somos productos terminados. Todos nosotros estamos en elaboración, todos nosotros estamos en construcción, estamos siendo transformados y el carácter de Cristo está siendo forjado en nosotros día a día, paso a paso, poco a poco. Así que dice, mientras tanto en la vida de iglesia hay errores, y hay pecados, y hay defectos, y hay carencias. Pero mientras aguardamos con paciencia el regreso del Señor, cuídense, cuiden su corazón de no quejarse unos contra otros. Y la razón que da es muy interesante porque dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Y otra vez apela al regreso de Cristo. Y dice que el regreso de Cristo, donde Él va a juzgar todas las cosas, dice está a la puerta. Es una figura para decirnos, mire, ¿qué tan cerca está de regresar? Bueno, está tan cerca el Señor en su regreso como una persona que está parada a la puerta de tu casa. Así de cerca está la llegada del juez. Está a la puerta. No es que viene en camino todavía, no es que está a 5 horas de llegar, no es que está a no sé cuántos kilómetros de distancia de llegar, no, dice ya está tan cerca como una persona que está a la puerta de tu casa. Y entonces lo que está recomendando es, deja el juicio al juez. No nos corresponde a nosotros el juicio. El Señor juzgará todas las cosas. Así que me parece una recomendación práctica muy hermosa. Mientras aguardamos el regreso del Señor, no nos quejemos unos contra otros. Me parece que si el Señor puso esta recomendación es porque el Señor sabe lo que somos y nos conoce perfectamente. Y creo que usted y yo, mientras escuchamos esta recomendación, decimos amén en nuestro corazón. Porque hay queja. Nos quejamos unos de otros. Pero la palabra nos recomienda no lo haga. Y entonces dice en el versículo 10, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia, y nos va a poner 2 ejemplos para que aprendamos nosotros a tener paciencia en medio del sufrimiento, paciencia en medio de la aflicción. ¿Y a quién pone primero como ejemplo? Para que no creamos que somos los únicos, el pueblo del Señor siempre ha padecido, el pueblo del Señor siempre ha sufrido, y dice, tomen como ejemplo a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren la vida de Jeremías, miren la vida de Isaías, miren la vida de Ezequiel, miren la vida de Daniel. Daniel, un hombre amado del Señor, un hombre íntegro, sin embargo, allí estaba desterrado de su patria y cautivo en Babilonia. Así que dice, tomemos, dice, para que no nos desanimemos, para que cobremos ánimo, para que no decaigamos en nuestra fe, en nuestra esperanza, tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
Dice en el 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. La palabra bienaventurado tenemos por felices, por dichosos, por gozosos a los que sufren. Y nos pone entonces no solo el ejemplo de los profetas, sino dice, habéis oído de la paciencia de Job. Hemos oído acerca de, hemos escuchado sermones, hemos leído en nuestra Biblia el libro de Job. ¿Qué tuvo que tener Job en medio del sufrimiento? Paciencia. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Aquí hay un problema de traducción, pero solo por causa del tiempo me voy a detener tal como está aquí en la Valera. O sea, por último, no solo los profetas son ejemplo, no solo Job, eso es ejemplo de aflicción y paciencia, sino que nuestro propio Señor, habéis visto el fin del Señor. ¿El Señor sufrió, hermanos? ¿El Señor tuvo que clamar? ¿El Señor tuvo que derramar lágrimas? Bueno, habéis visto el fin del Señor. Pero ¿cuál fue el fin del Señor? El Señor murió, fue crucificado, pero ¿cuál fue el fin del Señor? El fin del Señor es que el Padre lo resucitó, que el Padre lo soltó de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía retenerlo, y el Señor se levantó victorioso. Y hoy día no solo está resucitado, está también exaltado a la diestra de Dios Padre, y es Señor en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Pero pasó por el dolor, pasó por el sufrimiento, pasó por la muerte. Habéis visto el fin del Señor, que el Padre, que nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo. Ese mismo fin, el fin que le dio el Señor a Job, porque otra traducción dice que no está poniendo al Señor como ejemplo, sino que otra traducción dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor a Job. Porque el libro de Job no solo relata sus sufrimientos, sino que al final Dios le devolvió multiplicado todo aquello que Satanás le había robado. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo. Y termina esta primera parte donde apela a la paciencia. En el versículo 12 dice, nos recomienda, pero por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Por qué esta recomendación? Otra vez un poquito extraña, ¿no? Al tema que viene tocando. Porque claro, hermanos, a veces nuestra desesperación, a veces mientras estamos pasando por el dolor, o por la enfermedad, o por la muerte, o por la aflicción, o por los problemas, a veces quisiéramos obtener de Dios una respuesta y queremos comprometernos con juramentos, con promesas. No, hermano. Santiago nos dice, no. No juren, no prometan. No es necesario. Cuídense de la tentación de, con el fin de ser librados de los padecimientos, terminar haciendo votos, juramentos, promesas. No, los hijos de Dios, que tú sí sea sí, que tú no sea no, y eso es suficiente. De esa manera somos librados de condenación o de tener que ser juzgados. Y entonces a partir del versículo 13 comienza a desarrollar la segunda recomendación. La primera es, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia como el agricultor. Y tengan paciencia en el sufrimiento como los profetas, como nuestro querido hermano Job, y como el ejemplo de nuestro propio Señor, que finalmente el Señor le dio un fin glorioso a los padecimientos de su amado Hijo. En el 13 entonces apela al segundo elemento
con que nos sugiere Santiago de cómo esperar el regreso del Señor. La oración, dijimos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Esa palabra afligida es la misma del versículo 10, donde dice aflicción, y en el griego quiere decir padecer el mal. Padecer el mal. Qué interesante esto, porque se suponía que los hijos de Dios no deberíamos padecer el mal, pero padecemos el mal. Esta pandemia nos ha demostrado que los hijos de Dios padecemos el mal. Podemos padecer el mal, y de hecho lo hemos padecido, y para algunos, incluso de nuestros hermanos, ha implicado la muerte. ¿Pero qué dice? ¿Está alguno padeciendo el mal? Haga oración. Haga oración. Y yo quiero, en el nombre del Señor, traer este consejo. Así como nos ha dicho el Espíritu Santo, tengan paciencia hasta que el Señor regrese. También nos dice, ¿está alguno padeciendo el mal? Por alguna razón será que Dios lo está permitiendo. Hay toda una carta primera de Pedro, hay toda una carta para explicar por qué Dios podría permitir el mal en sus hijos. Pero acá Santiago dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Qué interesante. No siempre que estamos alegres cantamos, o cantamos alabanza. Y quizás no siempre que sufrimos, oramos. Así que tomemos este consejo. Si está alguno pasando, sufriendo el mal, haga oración. Y si alguno está alegre, cante alabanzas. Dé gloria a Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe. Quisiera aquí llamarle la atención y dejarle el desafío para nuestra meditación. No es simplemente orar, sino aquí dice la oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que alguno está enfermo, bueno, llame a los ancianos de la iglesia y que los ancianos oren por él. Y la oración de fe, insisto, resalto la expresión, no cualquier oración, sino la oración de fe, salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Y si la enfermedad hubiese sido a causa de pecados, le serán perdonados. Entonces, fíjense cómo eso lo vuelve a reiterar en el 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Cosas prácticas, hermano. Antes de orar unos por otros para ser sanados con esta oración de fe, él dice, confiésense vuestras ofensas. Eso habría que relacionarlo con el versículo 9, donde decía, no se quejen unos contra otros. Y si no hemos quejado unos contra otros, entonces necesitamos confesar las ofensas unos a otros. ¿Te has quejado de tu hermano? ¿Le has confesado a tu hermano que te quejaste de él? Entonces oren unos por otros para que sean sanados y vuelve a decir, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Y pone como ejemplo a nuestro querido hermano Elías. ¿Y por qué es interesante el ejemplo de Elías? Porque dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esa frase es muy importante porque lo que está diciendo, Elías no era mejor que nosotros. Elías no estaba delante de Dios en una posición más alta que nosotros. Elías era un hombre como nosotros, como tú, hermano, y como yo. Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Dónde estuvo la diferencia? Dice que oró fervientemente. Él fue escuchado y vio resultados
y tuvo respuesta, porque siendo como nosotros, sujeto a pasiones semejantes, oró fervientemente. Aquí hay que resaltar, así como antes dije que había que resaltar que dice oración de fe, aquí hay que resaltar la expresión fervientemente, orar fervientemente. ¿Y qué cosa oró Elías fervientemente? Que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo consiguió Elías que no lloviese por 3 años y medio? ¿Y cómo consiguió que después de 3 años y medio sí lloviese? Orando fervientemente. O sea, tenemos antecedentes, hermanos. Tenemos antecedentes de hermanos nuestros que no eran más espirituales que nosotros, ni eran mejores que nosotros, y que obtuvieron resultados. Así que Santiago está recomendándonos con evidencia contundente que si alguno está afligido, haga oración. Y que si alguno está alegre, aproveche esa alegría para cantar alabanzas al Señor. Y si alguno está enfermo, tenemos un recurso espiritual, podemos orar unos por otros para ser sanados. Si confesamos nuestras ofensas unos a otros, es algo que tenemos que hacer, es algo que se nos recomienda hacer para que oremos unos por otros y para que esa oración produzca sanidad en nosotros. Y termino, hermanos, diciendo que una última cosa que recomienda Santiago, mientras esperamos que el Señor regrese, aparte de la paciencia y de la oración, es que nos preocupemos por los que están débiles. En los versículos 19 y 20 nos anima Santiago, y con estas palabras termina, diciendo lo siguiente: hermanos de Pudahuel, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno de ustedes le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, estará ni más ni menos que salvando de muerte un alma y estará cubriendo multitud de pecados. Qué hermosa recomendación, hermano. Mientras esperamos que el Señor regrese, estemos atentos de ir a buscar al que se extravió. Tengamos amor en nuestro corazón por aquel que se debilitó, por aquel que quedó tendido en el camino, por aquel que quedó en la berma y no quiere seguir adelante, que perdió las fuerzas, que perdió el ánimo, que perdió la fe, que perdió la esperanza. Dice, háganle volver. Alguien levántese, preocúpese de él, vaya a buscarlo, tráigalo de nuevo, porque estará salvando un alma de muerte y estará cubriendo multitud de pecados. Interesante. Hablar de la venida del Señor, sugiriéndonos el Espíritu Santo cosas prácticas. En el nombre del Señor. Yo se las transmito a ustedes, mis hermanos, para que cobremos ánimo, para que en estos tiempos difíciles estemos más juntos que nunca. Como decía mi hermano en las palabras que me antecedía, no solo están llorando los que están padeciendo el dolor directo, sino todos nosotros. Estemos juntos en la alegría y también en el dolor, pero necesitamos acompañarnos. Nadie se aísle, nadie huya, nadie esté solo, nadie se aleje. Es cuando más juntos tenemos que estar. Es cuando más en contacto, ya que no podemos vernos presencialmente, pero cuanto más en contacto unos con otros, orando unos por otros, fortaleciéndonos,
animándonos. ¿Con qué verdad? La venida del Señor se acerca, como decía el versículo 8. Anímense, afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. El juez está a las puertas, así de cerca está. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, cobremos ánimo, valor, esperanza, colocando los ojos en nuestro Señor, que pronto regresa. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos y hermanas de la iglesia en Pudahuel, a cada uno de ellos, a los que están presentes en esta conexión y a los que no están presentes, a los que no tuvieron ánimo para hacerlo, a los que quizás la comunión se convirtió en algo rutinario o quizás están desesperanzados o quizás están desesperados, por cada uno de ellos, por los que están fortalecidos y por los que están debilitados, por los que están pujantes queriendo ir adelante y por los que se han detenido, por los que se han cansado, que sus rodillas se han paralizado, sus manos están caídas. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra cobre vida en nosotros por medio del precioso Espíritu Santo. Y tú, Espíritu Santo, grábala, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que desde allí esta palabra nos levante, nos llene de fuerza, de esperanza, de ánimo. Un día nuestras lágrimas serán enjugadas y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, ni llanto. Aleluya. Y tú le dijiste a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén, Señor. Recibimos el consuelo de tu palabra, recibimos el ánimo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Y bendición del Señor para todos. Amén.